es algo que pensás habitualmente. Me están pagando bien en función del laburo que hago, debo reconsiderar muchas cosas presupuestarias, ¿no? Es decir, modificar algunos gastos. Lo que trabajo tiene sentido si pienso la cantidad de impuestos que pago por cada compra que hago. O simplemente pensando en tasas municipales, en impuestos provinciales, en tributos nacionales. Argentinos trabajan medio año para pagar impuestos. Es decir, el cálculo que hacíamos recién con Luli y con Martín es que en este programa de 2 horas, la primera hora trabajamos para pagar impuestos. Así que estamos en el territorio de la segunda hora donde la plata es para nosotros. Digo, si lo querés tomar con un poco de optimismo. En línea está Nadine Argañarás, que es presidente de IARAF, y vamos a hablar con él. Han hecho este estudio y me pareció muy interesante. Nadine, buen día. Eduardo Bataglia te saluda. Nadine, ¿estás por ahí? A ver si lo podemos recuperar. A ver, Nadine. Intento una vez más. ¿Sí? Nadine, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ahora sí, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bien. No sé si escuchabas la introducción. No, nada. Bueno, decía concretamente que en un programa de 2 horas, según el estudio que ustedes han hecho, argentinos que trabajan medio año para pagar impuestos, si este programa es de 2 horas, la primera hora trabajamos para pagar tributo, la segunda hora es para nosotros. Está bien. ¿Algo así? Está bien, algo así es, Algo sí, así. sí. Bueno, Así es. contame cómo surge esto y me interesa saber cuál es la comparación que se hace con otros países, ¿no? ¿Cuántos impuestos pagan si está todo Bien. tan distorsionado como en la Argentina? Bueno, es difícil hacer una comparación con otros países porque no hay estudios de este tipo. O sea, la característica que tiene este estudio es que cuantifica la carga tributaria desde lo legal, o sea, desde lo que corresponde pagar según la ley impositiva, ¿no es cierto? Según el IVA, según ingresos brutos, según las leyes laborales, etcétera. Y normalmente las comparaciones que se hacen entre países eh, son de la recaudación efectiva, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí si un país tiene distinto nivel de evasión que otro, si tiene distinta morosidad, si tiene distinto nivel de elusión tributaria, digamos, las comparaciones no te aseguran estar comparando lo mismo, ¿sí? Puede estar teniendo distorsiones. Ujú. Entonces, desde ese lugar no se puede hacer. Lo que sí se puede decir es que Argentina tiene una presión tributaria efectiva del orden del 30% del Producto Bruto Interno. eh, y bueno, y esta medición que hacemos, ¿no es cierto?, con el tema del ingreso salarial, da un nivel del orden del 50%, ¿sí? Entonces uno puede tener pautas en ese sentido en Argentina, que la recaudación muestra ser mucho menor a lo que debería ser si todo se tributara en función de la ley impositiva vigente, por así decirlo, para resumirlo. O sea, en Argentina hay muchos niveles hay un alto nivel de informalidad laboral, también en la recaudación de impuestos. Entonces, por ahí cuando uno compara, no va a estar haciendo una comparación correcta. Entonces, por eso nos focalizamos más en lo que pasa en Argentina. Ajá. ¿Y esto tiene que ver con el perfil salarial, es decir, con lo que me ingresa a mí o con los distintos sectores de acuerdo a la diversidad que presenta cualquier economía? Sí, esto, o sea, lo que nosotros hacemos es medimos desde el ingreso que podría obtener un trabajador, por ejemplo, por una hora de trabajo, por un día de trabajo, por un mes de trabajo o por un año de trabajo, lo que termina obteniendo de ingreso, dada la incidencia que tiene de impuestos al trabajo, de impuestos a las ganancias, los que pagan ganancias, de todo el tema si tiene auto, si tiene casa, lo que se paga de impuestos patrimoniales. Y luego, con su ingreso, ¿no es cierto?, la persona o ahorra el que puede ahorrar un poco y consume el resto, y los que menos ingresos tienen la característica, ¿no es cierto?, de consumir todo su ingreso. Y bueno, entonces cuando se hace el consumo, ahí medimos cuánto le inciden todos los impuestos que en Argentina se pagan cuando uno consume algo, porque están incluidos en el precio. El IVA, ingresos brutos provinciales, tasas municipales, impuestos al combustible, impuestos internos al consumo de bebidas sin alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, desde el nivel inicial
del ingreso que se podría obtener sin impuestos hasta el nivel de consumo que uno podría, que hace de manera neta, digamos, restándole los impuestos, está ese 50% de diferencia. Entonces, de ahí surge que la mitad del trabajo, digamos, del tiempo trabajado, es para generar ingresos que permitan cubrir la incidencia de toda la cadena de impuestos que existen en Argentina y que son muchos porque hay 3 niveles de gobierno. Nosotros hace 2 meses, creo, publicamos lo que hacemos de Vademecum Tributario Argentino, publicamos la edición 2025 y bueno, y ahí nosotros identificamos que hay 155 diferentes tipos de tributos en Argentina. Esto no quiere decir que una persona paga 155 distintos tributos al año, sino que existen 155 distintos tipos para cobrarle, ¿no es cierto?, a hechos imponibles de personas humanas, personas jurídicas, etcétera. O sea, Argentina tiene esa complejidad porque de los 155 tributos que hay, 10 tributos recaudan el 90% del total. O sea que hay una alta concentración de la recaudación en básicamente 10 tributos, 8 nacionales, 1 provincial y 1 municipal. Ahora, Nadine, hay una hoja de ruta común porque uno escucha que el gobierno pone entre sus prioridades una reforma tributaria. Digo, ¿qué es lo que se ha conversado con gobernadores, con intendentes? Digo, ¿esto puede cambiar? ¿Quién nos saca de este esquema tan complejo? Bueno, actualmente el gobierno nacional tiene una clara decisión por lo que viene manifestando y haciendo de avanzar en una baja de la carga tributaria argentina. Digamos, el primer paso desde el lado de la economía sería, a mi criterio, ¿no es cierto?, la fuerte baja del impuesto inflacionario, porque el impuesto inflacionario tiene la característica de ser un impuesto no legislado, pero que disminuye el poder adquisitivo como cualquier otro impuesto. Entonces, lo primero es este año se daría una baja muy importante del impuesto inflacionario, insisto, impuesto no legislado, pero que efectivamente termina incidiendo. Y lo otro relevante de este año sería el impuesto país, que venció en diciembre y no se renovó. Y el impuesto país generó 1,1 puntos por ciento del Producto Bruto Interno, o sea, mucha recaudación que este año no se tiene y que habrá que ver cómo se termina supliendo esa recaudación, digamos, de ese impuesto. Y bueno, y el gobierno nacional ha planteado seguir hacia adelante, ha manifestado en algunas oportunidades que va a ser o derechos de exportación o impuesto al cheque. Paralelamente viene bajando alícuotas de impuestos internos y otras cuestiones puntuales. Ahora bien, hay algo muy importante, digamos, que es muy sencillo, pero que es clave que se cumpla. Si un nivel de gobierno en Argentina avanza con una baja de impuestos, pero otro nivel de gobierno sube un impuesto que tiene o crea otro, para el contribuyente la situación no le cambia. Y lo que termina pasando es que un nivel de gobierno disminuye su espacio fiscal, digamos, y el otro lo aumenta. Bueno, eso creo que es lo que hay que evitar, o sea que debiera haber una coordinación, debiera haber una acción conjunta de los 3 niveles de gobierno, en línea con que efectivamente la carga tributaria le termine disminuyendo a los contribuyentes. La pregunta es quién va a resignar, ¿no?, ese espacio de ingreso de dinero, ¿no?, a través de una tasa o un impuesto. Eso es clave y eso tiene que estar, ¿no es cierto? Porque, a ver, la mayoría de los impuestos nacionales son coparticipables. O sea, cuando baja, si baja, digamos, el impuesto a las ganancias, baja un impuesto coparticipable, resignan recursos tanto la nación como las provincias. Y obviamente cuando una provincia baja, por ejemplo, impuesto a los ingresos brutos, no solo está resignando recaudación la provincia, sino también los municipios, porque alrededor del 20% de la recaudación de las provincias se coparticipa a sus municipios. Bien. O sea, todo está entrelazado. Por eso sería muy importante que el camino que se tome sea un camino que se transite y vaya realmente generando una baja de carga tributaria a los contribuyentes. Pero bueno, es un desafío muy grande, ¿no? Porque hay una cuestión de discusión política muy fuerte. Nosotros hicimos un análisis, ahora ya unos 6 meses, dijimos qué debiera pasar, cuánto tiempo llevaría si los 3 niveles de gobierno se coordinasen
para aumentar el gasto un nivel inferior a lo que crezca la economía, para que eso dé espacio fiscal para bajar impuestos, lo cual es un desafío muy grande, ¿no es cierto? Que 3 niveles de gobierno se pongan de acuerdo en cómo avanzar con el tema del gasto. Pero si eso se diera, hacen falta 9 años para poder eliminar derechos de exportación o las retenciones que se le llama, impuesto al cheque, ingresos brutos provincial y la tasa municipal a la seguridad y higiene. O sea, 9 años en un escenario sumamente desafiante de aumentar el gasto menos que la economía. Bueno, dado eso, digamos, es vital que los 3 niveles de gobierno accionen de manera conjunta para garantizar que eso se termine cumpliendo. Bien, y el primer paso para una prolongada transformación impositiva hay que darlo algún día, ¿no? Así que ojalá sea lo antes posible, lo digo como contribuyente y lo pensarán todos de la misma manera, ¿no? Bueno, ahora hay una cuestión, digamos, la mayoría de los sectores económicos empieza a demandar una baja de impuestos, ¿no es cierto? Porque ante la situación de la competitividad argentina, bueno, los sectores empiezan a plantear a las provincias que le bajen ingresos brutos, al municipio que le bajen tasas y a la nación que le baje, por ejemplo, derechos de exportación o que baje impuesto al cheque. Entonces hay una mayor demanda ante la necesidad de bajar el costo, no ya devaluando el peso, sino bajando efectivamente costos como los impositivos, los de logística, etcétera. Entonces es una cuestión que entiendo que se va a intensificar la discusión y bueno, y hay que estar a la espera del proyecto de reforma tributaria que el gobierno nacional ha manifestado que está elaborando y que mandaría en algún momento al Congreso. Nadine, gracias por haber hablado con nosotros. Fue un gusto hablar con ustedes y disculpen el inicio, pero efectivamente de la mitad del tiempo que se trabaja se debe destinar al pago de todos los impuestos que terminan incidiendo, digamos, en el caso del trabajador asalariado. Muy clarito. Gracias. Hasta la próxima, Nadine. Hasta luego. Hablamos con el economista Nadine Argañarás, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.